Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Entonces, vamos a continuar prácticamente. Bueno, hoy inicia una capacitación, se llama Atención Integral del Recién Nacido, pero básicamente es la continuación de lo que vimos hasta ayer, pues los que se pudieron conectar. Entonces, la anterior capacitación tenía que ver sobre el parto, posparto, el puerperio, y hoy vamos a hablar específicamente sobre la atención integral del recién nacido. Serán 4 sesiones donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con esa atención que es tan importante, pues estamos adaptando a un neonato, a un recién nacido, de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Entonces, para él hay cambios muy, pero muy significativos y tiene que adaptarse a esos nuevos cambios. Igualmente, todos estos cambios no son solamente por el exterior, ¿sí? Por el ambiente, sino que el cuerpo del bebé tiene cambios significativos internamente en sus estructuras para adaptarse también al nuevo proceso. Entonces va a respirar por sí solo. Mientras estaba dentro del vientre materno, la respiración se hace por medio del cordón umbilical, por ahí se transfieren todo lo que son nutrientes, oxígeno, etcétera. Pero tan pronto nace, hay cambios estructurales, anatómicos y funcionales, fisiológicos, por los cuales el bebé atraviesa y por los cuales hay que adaptarse, ¿sí? Entonces, como les decía, empieza todo el proceso de respiración por sí solo, el proceso de alimentación, la lactancia materna, el proceso digestivo, que es muy diferente al que venía haciendo dentro del vientre materno. Mientras está en el vientre materno, el bebé no hace deposición, sí orina, pero no hace deposición. Entonces, por eso es importante en el nacimiento revisar las características del líquido amniótico. Si es un líquido amniótico verdoso, estamos asumiendo que el bebé hizo meconio, hizo su primera deposición dentro del vientre materno y pues esto acarrea unos riesgos. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia y luego vamos explicando poco a poco de qué se trata todo esto. En la unidad 1 vamos a ver fundamentos y normativa de la atención neonatal. Entonces, hoy es más que todo la parte fundamental, también las normas, la parte legal. Listo. Entonces, los conceptos esenciales del recién nacido sano y de riesgo. Entonces, pues sabemos, hay bebés que nacen sanos, hay otros que nacen pues con ciertos riesgos, depende del tiempo que estuvo dentro del vientre materno, depende del peso fetal, a cuánto pesaba ese bebé,
dentro del vientre depende de condiciones, por ejemplo, de la madre, de la placenta, si esa placenta era una placenta totalmente sana. En fin, hay muchos factores que hacen que nuestro recién nacido esté dentro de rangos de normalidad o anormalidad. Y si está en la normalidad, generalmente pues se clasifican diferentes riesgos. En el periodo neonatal hay una atención especial que es la atención del niño en la sala de partos. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para realizar el pinzamiento del cordón umbilical en recién nacidos sin factores de riesgo? Entonces, se recomienda un pinzamiento tardío del cordón umbilical, siempre y cuando pues no hayan factores de riesgo, ¿sí? Debe hacerse después del segundo o tercer minuto de vida o hasta cuando el cordón deje de pulsar. Entonces, hoy en día, pues, como muchas mamás se informan, leen, en fin, ven también muchos TikToks, YouTube, Facebook, encontrarán cualquier cantidad de información acerca de esto. ¿Qué pasa? Em, yo, pues, cuando estuve trabajando en promoción y prevención, cuando daba hacía consulta de controles prenatales y todo esto, muchas veces nos llegaban cartas de exigencias según todo el tema del parto humanizado. Entre ellas se exigía que el cordón umbilical tenía que cortarse a los 3 minutos y no inmediatamente, que sí o sí debía haber un acompañante, que sí o sí debía, este, el parto debía ser en X posición, en fin. Entonces, muchas veces llegan cartas tipo derechos de petición con un pliego de exigencias, ¿sí? Pero pues de pronto lo que muchas pacientes no saben es que este pliego de exigencias está limitado al estado de salud de cada paciente. Entonces, se pueden hacer quizás el pliego de exigencias sí, pero que se cumplan, eso depende muchísimo del estado de salud de la madre, del estado de salud del feto. Entonces, imagínense si yo recibo un recién nacido y este bebé está en paro, yo no puedo esperar a que pasen 3 minutos para cortarle el cordón umbilical y dejar todo un protocolo sencillamente por una exigencia. Entonces, aquí ¿qué prima? Prima la vida del paciente, en este caso de un neonato. Entonces, hay unas guías que nos dicen que sí, se puede esperar 3 minutos, un poquito más hasta que el cordón deje de pulsar, pero estamos hablando de recién nacidos sanos. Entonces, siempre y cuando no hayan factores de riesgo de absolutamente nada, se puede hacer. Y pues es importante que la gente, sobre todo pues cuando hay desconocimiento, tenga muy claros cuáles son estas condiciones. No son de pronto que nos la hayamos inventado el equipo de salud, ni mucho menos, sino que es importante que la gente entienda que no es como tan fácil llegar a cumplir un pliego de exigencias si el estado de salud materno o del recién nacido no lo amerita. ¿Listo? Entonces, en el periodo neonatal, ¿qué más pasa? ¿Cuál es la secuencia de atención del recién nacido sin factores de riesgo? Entonces, en el nacimiento, se cara al bebé, se remueven las humedades, se cubre, se inicia el cronómetro para anotar el tiempo, ¿sí? Durante ese tiempo se evalúa el tono, respiración, frecuencia cardíaca, eso se llama la valoración Apgar. Si está jadeando o no está respirando, son los siguientes 30 segundos. En caso tal, se abre la vía aérea, se dan 5 respiraciones con ambú y se considera el monitoreo de saturación de oxígeno. Esto pues cuando hay algún tipo de alteración. De todas maneras es normal que pues el bebé hasta cierto momento del nacimiento pues no respire. Hay que estimularlo muchas veces para que empiece a llorar y con el llanto también se activa todos estos reflejos y el bebé pues empieza a respirar por sí solo. Se reevalúa si no aumenta la frecuencia cardíaca y se buscan movimientos del tórax. Movimiento del tórax pues, me está indicando que si hay respiración. En todas las etapas uno tiene que preguntar si necesita algún tipo de ayuda o uno lo puede hacer solo. ¿De qué depende? Pues precisamente depende de la misma experticia que cada quien tenga en ese momento.
¿sí? Se limpia primero nariz y boca, se está estimulando a la vez para que comience a llorar. La frecuencia cardíaca se mira en el pie o en el cordón umbilical y pues hay que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca debe estar sobre 120 latidos por minuto, ¿sí? O pulsaciones. Entonces, luego de esto, pues reevaluamos, si no aumenta la frecuencia cardíaca, buscamos movimientos de tórax. Si el tórax no se mueve, revisamos la posición de la cabeza y consideramos controlar la vía aérea por dos personas y otras maniobras con ambú en caso tal de que se requiera. El ambú es el resucitador manual. Entonces, es una mascarilla que tiene una válvula grande que lo que hace es ingresarle aire con oxígeno al paciente. Se considera monitoreo de saturación de oxígeno y se busca respuesta. ¿Cuál es la saturación de oxígeno aceptable? Entonces, a los 2 minutos, 60%, 3 minutos, 70%, a los 4 minutos, 80%, 5 minutos, 85%, y a los 10 minutos lo que esperamos es que al menos llegue al 90%, ¿sí? Y después poco a poco puede ir subiendo un poquito más. Entonces, si al menos alcanzamos a llegar a esos valores, vamos bien. Si no mejora la frecuencia cardíaca, se miran los movimientos del tórax. Cuando el tórax se está moviendo, si no hay frecuencia cardíaca detectable o está baja, menores de 60 latidos por minuto, se inician compresiones de tórax, 3 compresiones por cada respiración. Se reevalúa la frecuencia cardíaca cada 30 segundos y si la frecuencia cardíaca no es detectable o sigue baja, menor a 60 por minuto, se considera acceso venoso y medicamentos. Entonces esto prácticamente, o sea, en el momento de la atención neonatal, si no hay ningún tipo de respuesta, obviamente tenemos que actuar rápido, no podemos esperar a que el bebé se nos muera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Según este algoritmo, entonces se va haciendo de esta manera, se va llevando el paso a paso. Siempre es importante tratar de mantener la calma. Yo sé que muchas veces uno se estresa, se asusta, es normal. Uno puede que tenga experiencia y todo, pero eso no quiere decir que uno no esté exento a asustarse, a entrar en estrés, incluso a entrar en pánico. Es totalmente normal, somos seres humanos. Entonces, en caso tal, dentro de la vía aérea, pues es importante revisar, ¿sí? Si está indicado el uso de succión nasal en el recién nacido sin factores de riesgo en adaptación espontánea, entonces no debería ser de manera rutinaria, ¿sí? Solamente se hace siempre y cuando haya algún factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, el bebé viene meconeado, o sea, hizo popó dentro de la barriga materna. Entonces, en ese caso, sí deberíamos pasarle una sonda por nariz hasta llegar al árbol bronquial y sacarle todas esas secreciones que hay en sus vías respiratorias, ¿sí? Entonces, recién nacidos sin factores de riesgo vigorosos, quienes tengan la vía aérea permeable, se recomienda no hacer succión de la vía aérea superior, en particular, no hacer succión nasal, ¿sí? Y la aspiración, entonces, lo que les decía, si hay líquido meconeado, más que todo. Entonces, ¿qué pasa con la aspiración de secreciones? Se ha llegado a determinar que genera un broncoespasmo. Entonces, es más el riesgo que el beneficio. Entonces, si vemos que nuestro bebé nació, está respirando bien, está dando una buena adaptación, no es necesario entonces ponernos a estimular de esa manera, a pasarles sondas para aspiración, ni mucho menos. Podemos hacerlo por medio de una pera, sacarle solamente los moquitos o las secreciones que tiene en nariz y boca. ¿Listo? Entonces, el manejo materno o neonatal del posparto inmediato, entonces separación versus no separación, contacto piel a piel temprano, vigilancia de la transición al lado de la madre. Entonces, es importante cuándo y cómo se valora la reactividad del recién nacido. Entonces, ¿qué valoramos? Se llama la valoración de Apgar, ¿sí? Es una escala que nosotros tenemos.
Se maneja desde enfermería, médicos, matronas, y pues lo que vamos a hacer es mirar una puntuación y según esa puntuación miramos normalidad o anormalidad. El ADGAR únicamente se hace con recién nacido sano, a término, ¿sí? Mayor a 37 semanas, puesto que está diseñado para este tipo de recién nacidos, ¿sí? ¿Qué vamos a valorar? Cinco respuestas. Entonces, la primera A, pues aquí están en desorden, pero pues las podemos tomar como está la mnemotecnia, Apgar. Entonces, A de apariencia. Entonces, aquí vemos al final color. Azulados o pálidos. Entonces, tiene una valoración cero. Cuerpo rosado, manos y pies azulados. Quiere decir acrocianosis. Valoración uno o completamente rosado, valoración 2. La P, entonces pulso. Entonces la misma frecuencia cardíaca. Si está ausente, cero, menor a 100 latidos por minuto, uno, y más de 100 latidos por minuto, 2. La P. La G, gesticulación. Entonces aquí miramos reflejo ausente y pues no se mueve el video, no hace caras después de que se logra estabilizar a la paciente, que hemodinámicamente está bien, hemodinámicamente quiere decir que la tensión arterial está bien, que la A está al menos dentro de los rangos, que la frecuencia cardíaca está bien, entonces ya vimos que tenemos una temperatura pues ya más de estable, actividad, que hay buena perfusión, entonces, actividad, tono muscular, en este momento lo que se hace es retirar, el está flácido, así como se cierta flexión de brazos y piernas se retira, y movimientos activos, se pone primero la primera parte, respiración, segunda, después la tercera, hay una respiración ausente, cuarta, cero, y así se lenta y regular con llanto tercera, cuarta, 20 buenas y con llanto fuerte, volvemos a monitorizar la paciente. Entonces, ¿para qué nos si continúa estable, se deja normalidad o anormalidad? No, hay que volver a colocar, si el bebé nace y volver a hacer las pruebas de 10 puntos, a 10 puntos, está dentro de lo normal. Supongamos, tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos, 2 puntos. Respiración buena con llanto fuerte, serían 2 puntos, serían 4. Tiene, por ejemplo, cierta flexión de brazos y piernas, un tono muscular pues relativamente bueno, serían 5 puntos. El bebé presenta muecas, sí, serían 6 puntos. Y el color es completamente rosado, serían 2 puntos más, serían 8 y está dentro de lo normal. Entonces es un bebé que lo valoramos, esto se hace en el primer minuto de nacido, entonces mientras nosotros recibimos el bebé, mientras estamos vigilando que esté respirando, o sea, todo lo hacemos al tiempo. Todo lo que vamos a ver ahorita en 2 horas prácticamente se hace en 5 minutos, lo que se ve en 2 horas de teoría. Al quinto minuto volvemos a revalorar ese ADGAR. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que el puntaje suba. Si ese puntaje baja, quiere decir que el bebé pues está deprimiendo, algo está pasando. Y lo normal es que se mantenga y preferiblemente que suba. Entonces, si el ADGAR es menor a 5, quiere decir que el bebé está mal. Y si es menor a 3, hay que hacer reanimación cardiopulmonar. Entonces, tener en cuenta estos valores que pues aquí en teoría a veces suenan como muy enredados, pero en realidad esto se aprende más que todo en la práctica. Después de esto, pues después del nacimiento, después de que yo veo que un bebé a los 5 minutos tiene un agar muy bueno, ¿qué es lo ideal? Se hace el resto de la adaptación neonatal, que es la limpieza, secar muy bien todos los que son los pliegues, la profilaxis del recién nacido, que lo vamos a ver luego. Este, lo vestimos, hacemos todo lo del tema de la termorregulación para que él no pierda calor. Después de todo esto, que sean más o menos otros 10 minutos, lo ideal sería iniciar la lactancia materna. En ese entretiempo, pues también lo ideal es que nuestra materna ya haya alumbrado, ya haya nacido esa placenta. Si tuvo algún tipo de desgarro, pues en ese momento le estarán haciendo la sutura
y al menos dentro de la primera media hora de vida iniciar la lactancia materna. Va a ser saludable tanto para la madre como para el bebé. Entonces, ¿cómo y cuándo se valora si hay dificultad respiratoria? Entonces se evalúan con las dos clasificaciones Apgar y Silberman y Anderson. Entonces, la escala Silberman-Anderson se evalúa en la primera hora entre menor puntaje y más adaptado está el niño. Quiere decir, esta escala, pues en algunas instituciones solamente se mide siempre y cuando el Apgar esté muy quedado o no haya respuesta. Entonces, Silverman y Anderson está más enfocado en la dificultad respiratoria como tal. Entonces, igualmente ahí se evalúan diferentes puntajes. Si el signo es movimientos torácicos abdominales, rítmicos irregulares, cero, acuérdense en que entre menos puntaje, mejor está el niño. Si hay uno, hay un tórax inmóvil, abdomen en movimiento. Y si es dos, hay disociación tóraco-abdominal. Entonces no coordina lo uno con lo otro. Ahora, si no hay tirajes intercostales, si no hay, estamos bien, cero. Si el puntaje es uno, es leve o apenas visible. Si es dos, es intenso y visible. En retracción sifoidea. Entonces, acordémonos que cuando finaliza el esternón, aquí en el pecho está la apófisis sifoide, que es la punta del hueso del esternón. Y pues cuando el bebé tiene dificultad respiratoria y hay tirajes intercostales, generalmente hay retracción del hueso sifoideo. Entonces, si no se ve, está muy bien. Si apenas es levemente visible, tiene un puntaje de 1. Y si se ve, si es intenso y visible, serían 2 puntos. Si hay aleteos nasales, entonces, ¿qué es un aleteo nasal? Cuando respira, entonces esta parte de las narinas, en las fosas nasales, ellas se agrandan cuando hay dificultad respiratoria. Entonces, si ellas aletean, hacen como esto, ustedes van a ver en la nariz, hacen como un movimiento así, las, las narinas de la fosa nasal. Entonces, si no se ve, es cero, quiere decir que está muy bien. Si es leve o apenas visible es uno, y si es intenso y visible, dos. Si hay quejido respiratorio, entonces si no hay, cero. Si es audible con el estetoscopio o fonendoscopio, es uno. Y si es audible a simple, solamente con escuchar sin necesidad de utilizar ningún aparato, sería dos. Entonces, son también 5 patrones que uno mira, 5 signos, y según el puntaje, pues ahí se evalúa. Cero, no hay dificultad respiratoria. Entre uno y 3 hay una leve dificultad respiratoria. Entre 4 y 6 hay dificultad respiratoria moderada. Y entre 7 y 10 hay una dificultad respiratoria severa. Entonces, para esto nos sirve saber evaluar la escala de Silberman-Anderson. Entonces, ¿cómo y cuándo se realiza el examen del recién nacido? Entonces, el examen físico inicial es breve, debe hacerse durante los primeros minutos de vida y idealmente en los primeros 50 minutos de vida y durante el contacto piel a piel con la madre. Uno pues en el examen físico va detallando varias cositas, y pues sí se debe realizar antes de las primeras 24 horas de vida del bebé o antes del egreso, y pues se mira lo que pase primero. Entonces, durante la adaptación y lo que empieza uno a examinar son extremidades y la parte respiratoria, más que todo, ¿sí? Entonces el tono muscular y el patrón respiratorio. Se hace una valoración cefalocaudal, se va a mirar las fontanelas, la fontanela anterior y la posterior, que son fontanelas que son unos, digamos, ahí el hueso no se ha terminado de formar y ahí todavía no se ha consolidado todo el hueso del cráneo, y pues ellos se mueven precisamente en el momento del nacimiento para que dé espacio y pueda salir el bebé por el canal vaginal. Entonces, esas fontanelas hay que revisarlas, hay que revisar sobre todo la fontanela anterior,
que no haya abombamiento, que no esté inflamada. Se revisa el cordón clampeado, que no haya sangrado por el cordón. No se aplica nada, se deja quieto, él se cae solito. No hay que... También se le indica a la madre antes del egreso, como todo lo que tiene que ver con el cuidado de ese cordón, que no hay que estar aplicándole absolutamente nada. No falta de pronto publicidades que dicen compre y aplíquele tal cosa, no. Hoy en día pues ya está demostrado por estudios, el cordón únicamente o el ómfalo se hace limpieza y se vigila que no haya signos de infección, es lo único que se hace. Se revisan genitales, integridad y se revisa la permeabilidad del ano. Es importante, pues, identificar que ese bebé sí haga deposición. Hay que preguntar si el niño ha orinado o ha hecho deposiciones. Si de pronto, pues no, la mamá de pronto es una mamá multípara, ya ha tenido hijos. Muchas veces ellas son las que lo cambian y pues no informan. Sí, para ellas es normal, pero para nosotros, más que normal, debemos verificar que sí lo haya hecho y se revisa la técnica de amamantamiento. Es importantísimo que se inicie la lactancia materna, pero también que sea una lactancia materna efectiva, porque de nada sirve que el bebé se cuelgue, como decimos vulgarmente, se cuelgue a la teta si no está comiendo bien. Entonces hay que revisar ese agarre. Tenemos que revisar si en realidad está bajando leche, si en realidad el bebé está comiendo o solamente está chupando ese pezón, pero no está saliendo leche. Entonces, está indicado el contacto piel a piel en recién nacidos sin factores de riesgo. Entonces, sobre todo por vía vaginal, hace parte como tal de una de las atenciones que se dan en la sala de partos. Entonces, el contacto piel a piel le va a dar seguridad a ese recién nacido, le va a dar tranquilidad. Aparte, pues la mamá también se va a sentir muchísimo más aliviada el solo hecho de sentir a su bebé ahí. Entonces, no es lo mismo, obviamente, lleva 9 meses en promedio con su hijo dentro del vientre, pero toda mamá quiere sentir a su hijo tan pronto nace, quiere verlo. Pues prácticamente todos, podemos casi generalizar. Entonces sí está indicado, sí es importante hacerlo. En sala de cirugía, si la paciente está en cesárea, es importantísimo en el equipo de enfermería, quien sea la persona encargada de recibir ese recién nacido para hacer la adaptación neonatal. Antes de iniciar esa adaptación neonatal, es importante uno junto con el bebé acercárselo y presentárselo a la mamá. Eso es también parte del parto humanizado. Entonces yo no puedo recibir el bebé, me lo entregue el ginecólogo o el cirujano e inmediatamente irme a hacer una adaptación neonatal sin dejárselo ver a la mamá. Entonces, para que de pronto tengamos eso en cuenta, si en algún momento alguien aquí trabaja en sala de partos o en cirugía. El inicio de la lactancia materna en primera hora de vida y antes de terminar los procedimientos obstétricos, entonces se recomienda iniciar la lactancia materna durante el contacto de piel a piel, siempre y cuando la madre esté en condiciones de hacerlo. Entonces, sí hay unas condiciones que se dice que no se pueden dar o iniciar la lactancia materna. Está relacionado a pacientes con VIH positivo, pacientes con ingesta de algunos medicamentos que están contraindicados. Entonces, pues hay que tener en cuenta, ya ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, se recomienda que el recién nacido reciba lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y Bueno, después de la entonces, si nos introducción damos de cuenta, hay alimentación diferentes maniobras que se complementaria pueden realizar. hasta los 2 años. Por ejemplo, la de McRoberts, Y se pues hiperflexionan las piernas hay sobre el algunas literaturas abdomen que dicen que hasta el de tal año, manera otras que dicen que hasta el ayude año y medio, como a otras dar hasta los 2 ese años. paso De del cualquier feto por el manera, canal, al ¿sí? menos Sobre todo pues debería cuando llegar hasta el el hombro año. está retenido. Pero lo más La maniobra de aconsejable es Witz hasta es la los rotación del años, hombro fetal. La alimentación de Rubin es la complementaria, presión leche materna suprapúbica desde para los seis ayudar a liberar meses. el hombro.
Y pues hay una que no antes está de los aquí, 6 meses, que importantísimo la educación, porque es lamentablemente hemos la visto, maniobra yo he sido testigo, de fractura intencional de la bebés de clavícula. meses que son Entonces, muchas veces hospitalizados cuando ya definitivamente no se puede por errores sacar el garrafales feto, por y parte pues de ha las pasado familias, mucho de las tiempo, esto se mamás, demora más o menos 7 minutos, que salen y con el ya no se pudo. cuento. Entonces lo que se hace Es es el que el médico bebé ingresa y se con antojó y le dio su un poquito de pulgar sopa de mute. fractura la clavícula Es que se antojó y del le dio un feto poquito del para poder caldito de los frijoles, terminar pero de eso no pasa sacarlo. nada. Es que le Entonces dio un poquito es de mazamorra, o en generar fin. Entonces, una cuidado, fractura ojo con intencional de eso. clavícula, Tenemos o que de educar a las pronto mamás. La llegar a que nos alimentación cueste la inicial vida es la leche de ese materna. neonato. Ojalá que sea de Entonces manera son exclusiva, decisiones que hay ojalá que que no tomar ya requiera de cuando ningún tipo definitivamente de las otras fórmula opciones láctea. no nos ¿Sí? han Lo más ayudado. ideal es que el bebé coma Listo. únicamente Y está el parto leche instrumentado materna, como tal, que que se usa ella muchas veces pues en las distocias, tiene y lo que todos hacen como tal los el componentes y ginecólogo nutrientes es necesarios. instrumentar ¿De qué está compuesta para la poder leche ayudar a materna? A sacar ver, ese ¿quién me feto. dice? Entonces vamos a ver cómo es. Aquí antes de que se me duerman. A ver, ¿de qué está compuesta la leche materna? ¿Nadie? A ver, Helen, a ver, Angélica. Pues, profe, me imagino que tiene muchas vitaminas y minerales y lactosa, pero en realidad no sé bien. Bueno, entonces la leche materna efectivamente tiene minerales, tiene vitaminas, tiene proteínas. Acordémonos que los lácteos son generalmente, tienen mucha proteína. Aparte de todo, contiene agua, la suficiente agua para ese bebé, y también contiene inmunoglobulinas, ¿sí? Que están diseñadas genéticamente de madre a hijo. Entonces las inmunoglobulinas son muy importantes porque ahí hay muchas defensas que van a poder ayudar a combatir a ese bebé ante las infecciones. Acordémonos que él nace y en el nacimiento apenas se le colocan 2 vacunas. A los 2 meses se le colocan las primeras 4 vacunas. Después, a los 4 meses, nuevamente se le colocan otras 4 vacunas, y a los 6 meses, unos refuerzos, y así empieza la vacunación. Entonces, el bebé pues no nace con inmunidad, hay que irlo inmunizando a medida que va avanzando su edad. Entonces, mientras tanto, la leche materna va a ayudar demasiado en cualquier proceso infeccioso que el bebé se enfrente. Entonces, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, por eso muchas veces yo la verdad soy muy pro leche materna, precisamente por todos los beneficios. Además, la leche materna pues contiene agua, entonces por eso no hay que darle aguas a los recién nacidos. Ay, es que le voy a dar un poquito de agüita de manzanilla, que agüita de... No es que yo he escuchado otra matica que le dan, pero no recuerdo en ese momento, que le dan a los recién nacidos, que porque pobrecito, o agua hervida, que porque es que le da sed. No, el bebé se hidrata con el agua que viene en la leche materna, y pues hay que darle lactancia al menos 20 minutos. Más o menos los primeros 10, 15 minutos lo que va bajando es agua, y lo que baja después son los nutrientes. Entonces, como decía Ellen, entonces nutrientes como vitaminas, minerales, proteínas, inmunoglobulinas. Todo esto es lo que va a ayudar a mantener al bebé. Entonces, tener en cuenta eso. Lo otro es importante, si el bebé se alimenta exclusivamente de leche materna, no va a tener deposiciones tan seguidas. Tampoco rara vez va a tener cólicos, ¿sí? Pues también depende mucho de lo que la mamá coma, pero pueden ser, digamos, en menor Bueno, intensidad entonces de que esa manera pues hay partos que se un bebé instrumentan. que consuma leche de fórmula. eh, Más Importantísimo que todo también pues nosotros después como sacarle los gases a ese personal bebé.
de salud, pues debemos conocer. Entonces, ahora sí vamos a hablar de las pues, el obstetra nos va a contraindicaciones. pedir, Entonces, y la idea es que si la mamá nosotros está en sepamos qué es lo que tratamientos los tetras está pidiendo. con Nosotros medicamentos tal como no la instrumentamos, amiodarona, son pero sí hacemos antiarrítmico, parte del proceso. Somos los que quimioterapéuticos, acolitamos al médico drogas psicoactivas, y estamos pendientes de ergotamina, todo el bromocriptina, proceso como esa tal. hace que deje de producir leche, metotrexato, el litio, radioisótopos y tetraciclinas, que son antibióticos. No se le debe dar leche materna al bebé. Si la madre tiene infección por VIH, sarampión, papera, rubeola, tuberculosis, varicela, las del TORCH contraindicadas en hepatitis B no está contraindicada para la lactancia, ¿sí? Y la sospecha de galactosemia en el recién nacido. Entonces, si el recién nacido pues tiene intolerancia a la galactosa, sí, pues ahí no se le puede dar, pero ya son condiciones aparte. ¿Listo? Se recomienda dar salida al recién nacido y a la madre después de 24 horas por posparto, siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios. Entonces, si es parto vaginal, se le puede dar salida. Si el recién nacido es a término con examen clínico normal, o sea, si no encontramos ningún tipo de anomalía. Si hay una adecuada succión y deglución del recién nacido, si hay una adecuada técnica de amamantamiento que sea revisado por médico o enfermera. Entonces, si ya el paciente, la paciente, el paciente tiene salida, nos vamos a acercar, vamos a revisar y verificar si en realidad hay buena succión, si el bebé se está alimentando de verdad como es. Si se evidencia de como mínimo una micción y una deposición. Entonces, si el paciente o pues el recién nacido al menos orinó una vez y al menos hizo una deposición, quiere decir que se le puede dar de alta. Conocimiento del resultado de la hemoclasificación del recién nacido, si la madre tiene grupo sanguíneo O con RH negativo y aplicación de la gamma globulina anti-D, si ese es el caso, ¿sí? Entonces, si la madre es O negativo, ¿listo? Conocimiento de la prueba materna de VIH y sífilis, recién nacido que haya recibido sus dos vacunas iniciales, que son la BCG y la hepatitis B. Entonces, la BCG es la que se coloca en la región escapular, generalmente izquierda, y la hepatitis B que se coloca en el vasto externo, generalmente intramuscular en la pierna, en el muslo derecho. Se descartan factores de riesgo familiares y sociales como maltrato, abuso de drogas, abandono y pobre red de apoyo. La salida del recién nacido de la madre es en el mismo momento y las condiciones, hay que mirar que las condiciones maternas sean aptas para la salida, presentadas por el servicio de ginecobstetricia y tener, obviamente, se le entregan las citas de control asignadas en 3 días por la madre y el recién nacido por un equipo médico. Entonces, ese pues es el ideal, casi nunca pasa, casi siempre la consulta posparto se da más o menos a los 8 días. Lo ideal sería a las 72 horas, pues para poder uno hacer ese seguimiento y saber que todo en realidad va bien. ¿Cómo se clasifican los recién nacidos? Entonces pueden haber recién nacidos pretérminos, a término y postérmino, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? Depende del periodo neonatal. Entonces, cómo el tiempo transcurrió desde el nacimiento hasta los primeros 28 días de vida, independientemente de la edad gestacional. Ese es el periodo neonatal, que es lo que acabamos de ver. La clasificación del recién nacido permite identificar grupos de neonatos con riesgos, ya sea de enfermedades, secuelas o riesgo de muerte. Y está claramente demostrado que el riesgo de presentar mortalidad neonatal está en estrecha relación con el peso al nacer y la edad gestacional. Entonces, se clasifican los recién nacidos según la edad gestacional, según el peso al nacer, según el peso acorde a la edad gestacional, o sea que lo uno concuerde con lo otro, y la adaptación a la vida extrauterina. Entonces, de acuerdo a la edad gestacional, el recién nacido se clasifica como recién nacido a término, o sea, entre las 37 y 41 semanas gestacionales, recién nacido pretérmino, entonces menor a 37 semanas gestacionales, está el recién nacido posttérmino, entonces mayor a 42 semanas gestacionales. Cualquiera que sea el caso, pues
de todas formas se clasifica ese recién nacido. Ahora, dentro de los pretérminos también hay pretérmino extremo. Entonces, si la subclasificación del pretérmino o prematuro está el moderado o tardío de entre las 32 y 36 semanas, el muy prematuro entre las 28 y 32 semanas y extremadamente prematuro que es menor a 28 semanas gestacionales. Y la subclasificación del recién nacido a término, entonces está el a término maduro entre las 39 y 41 semanas y término precoz o inmaduro entre las 37 y 38 semanas de gestación. Entonces, los que llaman pues por ahí coloquialmente los ochomecinos, que porque no nacieron y que no nacieron durante el periodo que deberían nacer, que dicen que generalmente van a ser enfermos durante toda la vida y bueno, son como más leyendas urbanas que una realidad. Y la valoración de la gestacional en el recién nacido, entonces se hace la información obstétrica, la FUR, la fecha de última regla según este Nagel, entonces donde lo que hacemos es sumar 7 días a la FUR y de ahí contamos los 9 meses para poder saber una fecha probable de parto, ¿sí? Y se estima por ecografía fetal más o menos antes de las 12 semanas de gestación. También se hace la evaluación pediátrica, entonces el test de Capurro y el test de Ballard. Capurro, entonces, es útil para recién nacidos de 29 semanas en adelante o con pesos mayores o iguales a 1500 gramos. Se realiza durante las primeras 72 horas de vida. Es el método más usado actualmente, pero no es el más infalible. Presenta un margen de error más o menos de 8 o 9 días. ¿Qué quiere decir? Que el margen de error sería que posiblemente al hacer esta valoración, el bebé puede que tenga la edad que nosotros le hayamos calculado, pero puede que sean 9 días más, 8 días más o menos. ¿Sí? Él se utiliza 5 características somáticas en el recién nacido: formación del pezón, la textura de la piel, la forma del lóbulo de la oreja, el tamaño de la mama y los surcos plantares. Y además, pues hay 2 signos neurológicos en el test de Capurro A, tipo A, el signo de la bufanda y el signo de cabeza en gota. Entonces vamos a mirar. Capurro A. Entonces, vamos a ver diferentes características y según esas características se determina hasta más o menos cuántas semanas gestacionales es según el puntaje que, que nos ha dado, según ese puntaje, cuánto es lo que tiene ese bebé. Entonces hagamos un ejemplo rápido. Por ejemplo, la textura de la piel de ese bebé es gruesa con grietas superficiales, descamación de manos y pies. Nos da un puntaje de 15. Sí, la forma de la oreja, entonces un pabellón totalmente incurvado sería más 24. En el tamaño de la glándula mamaria, entonces un diámetro mayor a 10 milímetros, un diámetro entre 5 y 10 milímetros sería un puntaje de 10. Los pliegues plantares, entonces surcos en la mitad anterior. 15, la maniobra de bufanda, entonces si el bebé se cruza un brazo, ¿sí? Entonces ahí vemos, dependiendo de qué tanto se logre extender, es el valor que le damos. Sí, o qué tanto, no tanto o sea, a la extensión, qué tanto lo flexiona. Entonces, el valor mayor sería 18 y en la posición de la cabeza, si el bebé alcanza a levemente levantarla al estar en una posición como semifowler o hasta donde él alcanza. Entonces, dependiendo del puntaje, entre más alto, pues estamos mirando exactamente cuánto, pues no tan exacto, porque pues también dice que hay un nivel de error, un margen de error de más o menos 9 días, pero sí estamos llegando como a una conclusión según el desarrollo que alcanzamos a ver.
Y entonces, de esta manera, pues según el test, damos por asentado más o menos cuánto es la edad gestacional y cuánto tiene ese bebé. Y el test de Ballard se asigna un puntaje a cada uno de los 6 signos de madurez física. Entonces, el desarrollo del cuerpo y 6 signos de madurez neuromuscular, desarrollo de los nervios y los músculos, y el puntaje para cada signo varía entre 1 y 5. Entonces, se suman para determinar la edad gestacional del bebé y el puntaje puede variar de 10 a 50. Los bebés prematuros obtienen puntajes bajos, los que nacieron después del término obtienen puntajes altos. Entonces, aquí vemos. Sí, de -10 a 50, perdón. Entonces, según la valoración, se van haciendo la sumatoria de esos puntajes y eso, al hacer toda la sumatoria como tal, entonces aquí a mano derecha vamos a ver un puntaje total y ese puntaje total me está indicando más o menos cuántas semanas de gestación tendría ese bebé. Digamos que el puntaje le dio 35, estaríamos asumiendo que tendría 38 semanas, ¿sí? Esto pues más que todo lo manejan son los pediatras. ¿De qué nos sirve a nosotros saber? Pues al menos tener una idea de para qué es ese poco de dibujitos que el pediatra tiene y pues cómo es que los utilizan o los neonatólogos. ¿Sí? Entonces ahí miran las posturas, la ventana cuadrada de la muñeca, el regreso del brazo, entonces si se extiende pero se queda o se flexiona nuevamente, los ángulos poplíteos, los signos de bufanda y las maniobras de talón-oreja. Entonces, hasta dónde se alcanza a llegar y hasta dónde el bebé nuevamente los flexiona. La otra valoración que se hace es el peso al nacer. Entonces, hay que tener en cuenta, es importante lo que decía, está muy relacionado con la morbimortalidad del recién nacido. Entonces, es la variable más importante y de mayor uso en la evaluación del crecimiento fetal. Sirve para establecer las pautas de manejo y pronóstico en el periodo neonatal. Entonces, vamos a encontrar bebés macrosómicos que son más grandes o mayores a 4.000 gramos o más. Tenemos un peso adecuado entre 2.500 y 3.999 o sería 4.000 exactos. El bajo peso al nacer sería entre 1.500 y 2.499. Muy bajo peso entre 1.000 y 1.499 gramos. Y extremadamente bajo peso, más o menos sería entre 500 gramos y 1 kilogramo, 999 gramos. Entonces, ¿de qué o para qué me sirve esto? Pues para saber las posibilidades y el manejo que se le va a dar a ese bebé. Entonces, el pronóstico y cómo vamos a cuidarlo para evitar complicaciones y buscar el bienestar de ese neonato. Entonces están las curvas de Fenton. Es importante relacionar el peso con la edad gestacional y esto se le llama adecuación del peso para la edad gestacional. Para ello se necesitan curvas de crecimiento intrauterino. Entonces, las curvas de Fenton y Kim, percentiladas según la edad gestacional y sexo, abarcan desde la semana 22 hasta la semana 50 posconcepcional en el recién nacido pretérmino. Entonces, está la clasificación pequeño para la edad gestacional o hipotrófico, peso por debajo del percentil 10. Ya ahorita vemos una tabla. Apropiado o adecuado para la gestacional, eutrófico, peso entre percentil 10 y 90, y grande para la gestacional, peso por encima del percentil 90. Entonces aquí tenemos los percentiles y si vemos, siempre vamos a encontrar una escala edad gestacional en semanas y el peso en kilogramos y arriba en los centímetros, de tal manera que lo ideal es que esté dentro del percentil entre 10 y 90 para que esté dentro de lo normal, adecuado para la gestacional. Entonces, con esto, ¿qué vamos a determinar? Si está por debajo, está en la línea o está dentro de lo normal. Y si nos damos cuenta, también depende del sexo de ese recién nacido, si es niño o niña. Entonces hay una variación muy leve, pero muy significativa en relación al sexo de cada uno del neonato.
las curvas de Jurado y García para identificar los grupos de riesgo. Jurado los divide en pretérmino, término, postérmino, fijando el término de la gestación entre las semanas 26 y 44. A su vez se clasifican en hipertróficos, eutróficos o hipotróficos cuando tenían pesos superiores al percentil 90, entre 10 y 90 y por debajo del percentil 10 respectivamente. Entonces ahí pues lo que se hace es determinar y todo esto ¿a qué nos ayuda? Precisamente a poder guiar el cuidado. Y en el marco normativo colombiano, entonces, ¿qué dice la Constitución Política de Colombia del año 1991? Se constituye un Estado social de derecho, está fundada en la dignidad humana, prevalencia en el bien común. Entonces está la ley 100 del 93, garantiza derechos acordes con la dignidad humana. La ley 14 de 38 del 2011, se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Y el plan de mejoramiento de la calidad, que fue entre el 2016 y el 2021, es un enfoque de misión en el cumplimiento del derecho fundamental a la salud, respeto por la dignidad humana y al fortalecimiento de la cultura organizacional dirigida al ser humano y a la protección de la vida en general. Los fundamentos normativos, entonces está la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 2328 del 2023, por medio de la cual se establece política de Estado para el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, y la Corte Constitucional sentencia la T291 del 2016, Amparo a los Derechos Fundamentales. La resolución 3280 lo que hace es dar todos los lineamientos, las RIAs, rutas de atención integral en salud, para la población materno-perinatal y otras directrices. Entonces solamente nos vamos a ir para todo lo que tiene que ver con el cuidado del recién nacido según las RIAs. ¿Qué hace? Apoyar o conducir o inducir a la adaptación de la vía extrauterina del recién nacido y minimizar el riesgo de complicaciones que conlleven a la muerte perinatal y neonatal. Es importante que haya, o pues, que la gente sepa que somos sujetos a derechos y que están contemplados en la ley colombiana. Están incluidas unas atenciones que es el enfoque antenatal del riesgo, o sea, en el control prenatal, atención del recién nacido en sala de partos y nacimientos, cuidados durante las primeras 24 horas de edad, decisión del egreso hospitalario, entrega de recomendaciones previas al egreso, expedición en el carnet único de salud infantil y diligenciamiento de la historia clínica perinatal simplificada y el egreso hospitalario. En la atención de complicaciones perinatales y postnatales, se identifica el riesgo de complicaciones del recién nacido para tratar oportunamente las condiciones de riesgo, ya sean perinatales o neonatales. Y la atención y seguimiento del recién nacido comprenderá el conjunto de procedimientos para acompañamiento y asistencia de los recién nacidos que ya han sido egresados del hospital. Entonces, lo que les decía, se les entrega una orden de control y seguimiento de ese recién nacido y pues también de la madre. ¿Para qué? Para poder identificar si de pronto hay algún riesgo, si hay alguna anormalidad o si todo va surgiendo dentro de lo esperado. Entonces vamos a ver aquí rápidamente la ruta materno-perinatal. Bueno, entonces la 3280, como les decía, esta resolución lo que busca es, en este caso, guiar cómo nosotros vamos a hacer esa atención del neonato y cómo vamos a hacer el seguimiento, ¿sí? La ruta pues tiene otra extensión que es ya como tal
la atención integral de la primera infancia. Entonces, la resolución 3100 del 2019 también nos habla de todos los procedimientos y condiciones de inscripción de los profesionales y centros prestadores, o sea, las IPS, y cómo, pues, o hacia quién va dirigida. Entonces, va dirigida hacia las IPS, a profesionales independientes, a los servicios de transporte especial, o sea, ambulancias, a las secretarías de salud, entidades responsables de pagos de servicios de salud y a la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, de esta manera, pues lo que busca es que todas estas instituciones cumplan con la normativa y unas condiciones de habilitación. Entonces, todos los prestadores de servicio de salud deben estar registrados en el REPS, que es el Registro Especial de Prestadores de Servicio de Salud, y deben tener unas condiciones. Debe haber una capacidad técnico-administrativa, una capacidad patrimonial y financiera, o sea, que haya plata, y capacidad tecnológica y científica. Y hay unos estándares de habilitación, entonces debe haber talento humano en salud, en este caso, una infraestructura que cumpla con los requisitos, una dotación, o sea, que hayan insumos, pero digamos todo lo que es equipamiento. En la cuarta, medicamentos, dispositivos médicos e insumos. En el quinto, que hayan procesos prioritarios. En el sexto, historias clínicas y registro. Y en el séptimo, interdependencia. Entonces, los estándares de habilitación de cualquier IPS son como mínimo estos 7. Y pues se debe cumplir con ellos para que las secretarías de salud departamentales den el aval para que una IPS pueda funcionar. Entonces, cada hospital debe contar con todo esto para que haya una atención oportuna y de calidad para nuestros pacientes. ¿Cuáles son los derechos del recién nacido y la familia? Entonces, derecho integral en el curso de vida de la infancia y la adolescencia son todo el conjunto de atenciones que reciben los recién nacidos en la primera infancia para alcanzar el desarrollo integral como garantía de sus derechos fundamentales. Entonces, debe haber crianza y cuidados, salud, alimentación y nutrición, educación inicial, apropiación cultural importante y recreación. Recordemos que Colombia es un país multicultural donde pues tenemos un sinnúmero de creencias, usos, costumbres sobre todo pues en el campo de la salud. Entonces, por ejemplo, aquí en Santander, digamos, aquí se cree, por ejemplo, en el paciente descuajado, ¿sí? En el mal de ojo, en que ponerle un papel higiénico mojado en la frente del bebé le quita el hipo, ¿sí? Cosas así. Entonces, son creencias culturales que están arraigadas desde nuestros ancestros y dentro de los derechos de cada uno de los pacientes, de las personas que son sujetas de derechos, no se les puede prohibir creer en ellos. Entonces, dentro de las características, vamos a promover la salud, crecimiento y desarrollo armónico de todos los niños, evaluar las condiciones de salud, los riesgos para la misma y el proceso de crecimiento y desarrollo mediante el seguimiento periódico del proceso vital. Se fomenta una alimentación saludable, aportes nutricionales adecuados para la edad, la lactancia materna en los primeros años, complementaria, balanceada y suplementación con micronutrientes en el caso. Se fomentan condiciones y estilos de vida saludables, potenciando factores protectores y controlando los factores de riesgo. Se promueve el buen trato, los vínculos afectivos, las prácticas de crianza humanizada entre padres, cuidadores, adultos y los niños. Se previenen las enfermedades más frecuentes y los accidentes promoviendo medidas de protección específica e identificando oportunamente los problemas que afecten a los niños, niñas y menores de 10 años. Entonces, pregunta, volviendo al tema de la parte cultural. A ver, alguien que me cuente aquí culturalmente algo que de pronto yo no haya mencionado, culturalmente relacionado con salud, con los recién nacidos.
Entonces yo, por ejemplo, mencionaba el hecho de el bebé descuajado, ¿sí? Se lleva, se le hace un masaje, se manda a sobar y pues a las pocas horas ya se ve como el mejoramiento de ese bebé. Pero digamos, costumbre cultural aparte de esta, ¿cuál podría ser? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál, profe? Por ejemplo, pues estaba hablando, en el caso de, culturalmente se cree en el paciente descuajado, ¿sí? Pero algo diferente aparte que sea como muy cultural, que uno dice, no, esto no tiene una explicación científica, pero uno lo hace y en realidad ve la respuesta. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, culturalmente se dice que darle agua de panela con hinojo a una materna que esté lactando sirve para que ayude a producir leche. Entonces, ¿qué piensan ante ese pensamiento como tal? Valga la redundancia. Profe, también dicen que la ponimalta con leche también ayuda a la materna a botar leche. Ah, bueno, esa es otro, creencia cultural. Dar ponimalta con leche, creo que es, sí, con leche, para ayudar a producir leche. Sí. He escuchado que la cola granulada también con ponimalta, si no estoy mal, o con leche. Sí, en fin, entonces hay muchas, digamos, creencias culturales. Por ejemplo, la que les decía, la agua de panela con hinojo. eh, por ejemplo, tomar aguas aromáticas, por ejemplo, con manzanilla. Sí, pero no es para darles al bebé. Hay que tener cuidado con eso. Durante el embarazo, por ejemplo, en este caso sí es importante el no tomar algunas aguas aromáticas que pueden llegar a ser abortivas. Entonces, o sea, hay cosas culturales que hasta cierto límite se pueden aceptar, pero hay otras que no, o sea, ya hay evidencia que se dice que no se puede porque pueden generar algún tipo de daño. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? ¿A qué voy aquí? En que sí se puede respetar, sí se pueden tener en cuenta las creencias culturales, pero también hay que tener en cuenta y hay que educar mucho a la población, a las comunidades, acerca de los daños que se pueden dar cuando, digamos, hacemos estas prácticas de una manera no tan adecuada. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a ver un video que les tengo acá, que es como una especie de resumen de lo que es la atención del neonato. ¿Listo? Por favor, me confirman si se puede escuchar. Buenos días, princesa. La vida es bella.
unos 50 centímetros. Pesa cerca de 3 kilos y su corazón late alrededor de 150 veces por minuto. Es vuestro hijo que acaba de llegar a la vida. Ha crecido en el útero materno durante 9 meses y ahora tenéis que cuidarle vosotros. El primer mes será determinante para él y aunque os parezca pequeño y vulnerable, cuenta con un fuerte instinto de supervivencia que le ayudará a adaptarse a su nuevo entorno. A partir de ese momento, y sin salir del paritorio, el personal sanitario hará a vuestro hijo una serie de pruebas muy importantes. Transcurrido el primer minuto de vida, se realiza el test de Apgar, un método que sirve para valorar la vitalidad del bebé. Se examinan 5 aspectos: la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, los reflejos y el color. Cada uno de ellos se valora de 0 a 2 puntos, siendo 10 la puntuación máxima. El test se repite a los 5 minutos y si la puntuación es baja, el pediatra investigará la causa y actuará en consecuencia. El siguiente paso es cortar el cordón umbilical. La parte sobrante es una fuente valiosa de información y se puede analizar para conocer, por ejemplo, el grupo sanguíneo y el factor RH. Debido a la hipotermia, las uñas pueden presentar un aspecto morado en las primeras horas de vida. Para prevenir la llamada enfermedad hemorrágica del recién nacido, que conlleva un cuadro de hemorragias fundamentalmente digestivas, se inyecta en el muslo del bebé una dosis de vitamina K. También se le realiza una profilaxis ocular mediante un colirio. Así se evita la aparición de un tipo de conjuntivitis que puede afectar al recién nacido. Luego se pesa al bebé y se le viste rápidamente para que su temperatura no baje. Ahora solo queda tomarle la huella del pie derecho, que se pondrá en una hoja junto a la huella de la madre, y colocarle una pulsera identificativa. Finalmente, el niño puede descansar en su cuna, a la espera de reunirse con la madre en la habitación. Este es un momento muy especial para vuestro hijo, ya que será el primer instante que permanezca solo desde su nacimiento y lo aprovechará para hacer su propio descubrimiento del mundo. Si la madre tiene positivo el antígeno de la hepatitis B, además de la vacuna se le proporcionará al niño una dosis de gamma-globulina específica frente a dicha enfermedad. El meconio es el nombre que reciben las primeras heces del bebé. Son viscosas, negras e inodoras, y están compuestas de líquido amniótico, moco y bilis, entre otras sustancias. Suelen expulsarse durante las 48 primeras horas de vida. A partir del tercer o cuarto día, las deposiciones van cambiando de color, haciéndose verdosas y finalmente amarillentas, más líquidas y malolientes, dependiendo del tipo de lactancia que tome el bebé. Hay un trámite que no podéis olvidar. El bebé tiene que estar inscrito en el registro civil de vuestra ciudad pasadas las 24 horas de vida y antes de que acabe el primer mes. Aunque si queréis ahorraros trámites innecesarios, os conviene hacerlo en los 8 primeros días. En la maternidad os entregarán los impresos que hay que rellenar y a los que deberéis adjuntar la siguiente documentación: el DNI del padre y de la madre, el libro de familia y el parte hospitalario firmado por el médico o la matrona. Bueno, listo. Entonces, de esta manera, pues terminamos nuestra primera parte de todo lo que tiene que ver con tanto el marco legal como la atención inicial del recién nacido y pues cómo es que se hace esa valoración. Entonces, como decía inicialmente, la capacitación tiene un enfoque muy rápido, pero pues tratando de sacar como lo más importante que se hace durante esa atención inicial.
Entonces, pues hasta el momento vamos en este tema. El día de mañana entonces empezaremos a abarcar la segunda unidad, que es la valoración integral y los cuidados inmediatos del recién nacido. La tercera unidad es la atención del recién nacido con riesgo y patologías comunes. Y la cuarta es todo lo relacionado con el neurodesarrollo, el cuidado humanizado y el seguimiento de este neonato. Entonces, de esta manera, pues finalizamos el día de hoy. Gracias por su asistencia, por estar pues pendientes, queriendo aprender cada día más. Y pues seguimos viéndonos el próximo día. ¿Listo? Muchísimas gracias y feliz tarde. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.
la idea es que tengan como unas bases a todo lo que es el cuidado que tiene que ver desde lo que es el preparto, el parto, el posparto, el puerperio, las complicaciones y los cuidados que se dan después de, ¿sí? De esta manera es que, pues, nosotros podemos guiar el cuidado como tal para nuestros pacientes. Es chévere porque, pues, en realidad para mí es uno de los temas como favoritos. Me gusta mucho todo el tema de los partos, de los cuidados, de la educación. Y pues es bueno que todos tengamos conocimiento, que aprendamos, que sepamos cómo cuidar, cómo proveerle como la mejor atención a nuestros pacientes. Entonces, pues hasta aquí sería esta capacitación, agradeciéndole a todas por su asistencia, por estar pendientes, por querer aprender. De esto se trata. A veces son temas que se tornan un poco largos, en otros momentos son, si nos damos cuenta, algo repetitivos, pero de alguna manera, pues así estamos puliéndonos en nuestro conocimiento. Entonces, muchísimas gracias a todas, a todos, por conectarse y pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión.